Porque es que desde que se creó la expectativa del bebé, de la familia, ese apego que se genera desde el inicio del embarazo, ya todo te lleva. Claro, ahí sobre todo es porque en el momento que tú haces ese apego del que estás hablando, en el momento que tú dices, este es mi hijo, y de repente te digo, ya no va a existir, tú pierdes todo el futuro. O sea, tú pierdes de repente. A este nuevo episodio de Pediatras y Madres. Hoy, por ser 15 de octubre, traemos una invitada muy especial. Es una invitada personal. Es más, es la primera vez que traemos un invitado a nuestro podcast. Ella es Liliana. Liliana fue compañera mía de pregrado. Es médica de la Universidad del Quindío de Armenia, pero también es médica familiar en estos momentos en España. Aparte, es madre de 3 niños y viene a contarnos una historia muy importante para esta fecha. Gracias, Lili, por venir. Gracias por la invitación. Listo, yo quiero decir ahí que aparte de que Lili, ya lo que Cata nos presentó de Lili, también Lili ha sido empoderada en este tema por algo que ella nos va a contar qué le pasó y se ha encargado de formar profesionales en la salud que son muchas veces las primeras personas que tienen contacto con los familiares cuando tienen estos sucesos. Entonces, Lili, qué rico que estés acá con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por preocuparse por el tema. Bueno, entonces, como siempre, vamos a empezar con las preguntas para que vamos desarrollando el tema que me parece que es demasiado importante y que a nosotros como profesionales de la salud falta como mucha formación en esto. Entonces, empecemos primero definiendo qué es el duelo perinatal. Bueno, el duelo perinatal es el duelo que aparece cuando muere el hijo de una familia antes del parto, durante el parto y los primeros días o meses después del parto. Entonces, no solamente se habla de duelo perinatal, sino del duelo gestacional y perinatal y de la primera infancia, ¿vale? ¿Sería como hasta cuántos meses después de nacido? Hasta el primer año. Cuando se habla de perinatal sería hasta el primer mes, pero cuando hablamos del gestacional, perinatal y de la primera infancia sería hasta el primer año. Es que hablamos de gestación, hablamos desde las primeras semanas, desde el momento que sabemos que estamos embarazadas. Cuando hablamos perinatal, hablamos en los últimos semanas de gestación, durante el embarazo y el primer mes durante el parto y el primer mes de embarazo, y cuando ya hablamos de infancia, pues hasta el primer año. Súper interesante. Y quisiéramos de pronto conocer un poquito tu experiencia. ¿Nos quieres contar como sobre qué fue lo que te pasó para que nos sensibilicemos más como en este tema? Y luego de Daniel, que tiene ahora 4 años, que es lo que llamamos nosotros el bebé arcoíris, ¿no? Que es un bebé después de la muerte. Yo tuve, Miguel fue una fecundación in vitro y tuvo un embarazo muy bien, normal. Controles tanto en la seguridad social como en el privado. Y sí, la ginecóloga del privado sí me recomendó de pronto adelantar un poquito el parto porque el bebé tenía un diámetro abdominal un poquito así más elevado, un poquito por fuera pues del límite. Pero cuando fui a la seguridad social, la ginecóloga me dijo que el niño estaba perfecto, que todas las ecografías estaban perfectas, que no veía un por qué adelantar un parto en la semana 37 y me citó para la siguiente semana, en la semana 38. Eso fue un miércoles, tenía que volver yo el miércoles. Y el martes por la mañana, a las 5 de la mañana, sentí el último movimiento que yo siempre he dicho que era como la patadita de la despedida. Y fuimos ese día a ver guarderías, donde lo íbamos a meter en qué guardería. Y a las 11 de la mañana más o menos, mi esposo me dice, Miguel ya se despertó. Y yo dije, no se ha movido toda la mañana. Y yo tengo un Doppler, me hice yo el Doppler y dije, uy, este aparato está dañado, ¿no? Como esa negación que haces de. Y le dije, nada, mira, hacemos una cosa, yo me he quedado hoy con mis amigas a comer para despedir la barriguita antes del parto y yo hago ya seguramente que se despierta y si vemos que no se mueve, pues nos vamos al hospital. Y mi marido me dijo, no, 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 nos vamos ya porque yo con esta duda. No. Entonces yo llamé a mi ginecóloga, le dije que iba para la fe porque no había encontrado, no se movía y que yo no había encontrado el latido, pero pues que yo suponía que era que el aparato estaba dañado. Y fuimos a urgencias y cuando llegamos a urgencias me atendió una residente de ginecología, pobrecita, 4 años, cuarto de residencia.
y me mira y me dice, se paró. Esas fueron las palabras que ella me dijo, se paró. Se me paró el mundo, porque yo decía, y me dice, sí, me dijo, se paró. Y claro, momento. yo no me acuerdo muy bien, yo sé que escuchaba gritos, eran los míos. Me giré a ver a mi marido y dije, Dios mío, este dolor tan grande que yo estoy sintiendo, ¿cómo está sintiendo? Y yo le decía, lo siento mucho, y la gente me decía, no, no te disculpes. Y decía, no, yo no me estoy disculpando, yo estoy diciendo que siento mucho que le estoy viviendo esto. Llegó la ginecóloga del privado que trabajaba en el hospital público. Le dije, míralo tú, porque yo sabía que era una residente y dije, a ver si hay una esperanza. La negación que La haces de todo esto. negación. Me dijo, sí, yo te paso. Me dice, no, Lili, no, no hay latido. Y yo, claro, fue como que se me paró el mundo. O sea, yo no podía creer que estaba haciendo esto. Era como una historia de otra persona que se estaba viviendo. Y de repente pensé, mi hijo, o sea, si yo estoy pasando por esto, ¿qué voy a hacer con Gabriel? Y de repente cogí el móvil, el celular y empecé a escribir a una amiga que es psicóloga infantil. Y le dije, Rosa, me está pasando esto, ¿qué hago? Porque dije, no vamos a meter la pata, porque si ya se va a generar un trauma en él, ahora qué vamos a hacer. La gente pasaba y me miraba y yo con el móvil y como diciendo, ¿esta qué hace con lo que...? Y claro, yo estaba buscando ayuda, yo decía, ¿qué puedo decir y qué no puedo decir De para la noticia al hermano. matizar esto? Claro, ¿cómo le Sí. voy a dar esta noticia a Gabriel? No, porque además era un bebé súper buscado, súper, bueno, una fecundación in vitro, obvio. Ay, Yo había tenido un aborto de pocas semanas antes, que para mí había sido lo peor que me había pasado en ese momento hasta que me pasó lo de Miguel. Y él lo había pasado mal, cuando ya no estaba su hermanito pues tan deseado. Y en ese momento me pusieron en contacto con una asociación a la que pertenezco, que se llama Nubesma, que es una asociación formada por madres. Se llama Nubesma porque cada una asocia a sus hijos con algo, nubes, estrellas y mariposas, por eso se llama Nubesma. Y desde el minuto cero, lindo. con el WhatsApp con una de las mamás, que además es una de las fundadoras de allí, y realmente fue el apoyo que yo recibí. Yo desde el minuto cero tuve apoyo por parte de una mamá de la asociación. Pero qué Muy bonito importante. eso. Y creo que muy poquitas mamás pueden acceder, pues, o no solo mamás, familias, como a ese proceso, porque yo creo que a nosotros como profesionales de la salud nos falta mucha formación en ese sentido, cómo, desde cómo dar la noticia, cómo hacer esos primeros acompañamientos, cómo ayudar de pronto a esa familia a transitar un poquito más ese proceso. Sí, es súper importante porque además el inicio del duelo es muy importante, no solamente el acompañamiento en sí durante ese periodo, sino cómo inicias tú el duelo, ¿no? Porque si ya te lo hacen traumático, si ya es traumático de por sí, y el personal de salud que está en ese momento te lo hace todavía peor, ¿no? Te dicen frases como, bueno, por lo menos no había nacido, o bueno, tú eres muy joven, o en un año ya verás cómo estás aquí otra vez, o tenías nombre, bueno, pues al próximo le pones el mismo, ¿no? O sea, son Es como que yo esas creo que esa cosas es una que dificultad es, muy grande que hay con este tema, porque es que se minimiza mucho este duelo, porque se cree que como fue un bebé que posiblemente no nació o que lo comparan como de, no, es que si hubiera tenido 5 años hubiera sido distinto a tuviste una pérdida a las 20 semanas y nadie entiende el dolor que cada familia está sintiendo porque es que desde que se creó la expectativa del bebé, de la familia, ese apego que se genera desde el inicio del embarazo, ya todo te lleva a transitar un duelo. claro, ahí sobre todo es porque en el momento que tú haces ese apego del que estás hablando, en el momento que tú dices, este es mi hijo, y de repente te digo, ya no va a existir, tú pierdes todo el futuro. O sea, tú pierdes, de repente se ha muerto, no solamente es tu hijo, es todo el futuro que tú esperabas con ese hijo, ¿no? Todos esos planes, todas las cosas, las primeras veces que tú esperabas. Entonces es que de repente te han quitado la primera sonrisa, la primera palabra, la primera vez que le cambies el pañal. O sea, eso, y las primeras veces de todo se pierden para siempre. Y eso no Y se miren, reemplaza. y miren ahí qué bonito
que Lili todo el tiempo habla de Miguel y yo creo que eso nosotros como profesionales de la salud y las personas que nos escuchan que tienen a alguien que está viviendo o que ha vivido esto, súper importante dirigirse con el nombre del niño, o sea, es que realmente es un bebé ya. Muchas veces dicen, y uno lo escuchan, profesionales de la salud, nosotros mismos podemos decir el feto o no, ya realmente es un niño, ya tiene un nombre, ya tiene una expectativa toda esa familia de vivir todo esto que estamos ahora por lo que estamos pasando. Entonces, Mira, súper ya tenía hasta importante. guardería incluso. Claro, O sea, no es el feto, no es el óbito, no es el nato, es Miguel, es Juan, es Diego, es Pablo, es Sí, Carmen, es María, es Ana, porque ese bebé ya tenía un nombre y si no tenía un nombre es tu bebé. Entonces hay que referirse a esos bebés y una de las formas de presentar también al bebé a la familia, que eso es muy importante, es tratarlo como si ese bebé estuviera dormido. Vestirlo, ponerle su cobijita, su gorrito, pasárselo al papá, a los papás y a la familia pues que se vaya a despedir como si el bebé estuviera solo dormido. Yo y siempre que otra cosa, perdón Lili, que otra cosa que yo admiro de ti es que tú siempre dices que tienes 3 hijos y Miguel siempre tiene su lugar, no es como que Miguel desapareció, sino que él siempre está ahí y hay gente que dice, no, no hable de él porque es más doloroso, pero ¿tú qué crees de eso? ¿Es mejor hablar, mejor expresarlo, mejor darle el lugar? con respecto a lo que dices hay una frase que lo explica muy fácil. Lo peor que le puede pasar a una madre es que su hijo se muera. Y lo peor que le puede pasar a una madre en duelo es que su hijo sea olvidado. O sea, que sea ese lugar en la familia. Porque eso es como que te están negando porque es que es verdad, solamente tú lo sentiste en la barriga, solamente tú lo tuviste dentro, pero eso no quiere decir que él no hiciera parte de la familia. Por ejemplo, nosotros aquí en Valencia, bueno, aquí en España, que eso lo logró también Nubesma, podemos desde el año pasado ir a nuestros hijos como nuestros hijos a pesar de haber nacido vivos, muertos, porque todos nacen. O sea, aquí no es que no nació, nacen, pero se nacen muertos. Entonces, si el embarazo duró más de 180 días, nosotros los podemos registrar en el registro civil con nombres, con apellidos y con su papá. Sí, porque generalmente siempre es el hijo de Liliana Londoño, pero es que resulta que Miguel, Mateo Londoño, tenía un papá y una mamá, y ese papá también tiene derecho a aparecer como ese papá, porque es que él también se le murió su hijo, a él también, o sea, ese es un duelo también muy complicado el de los hombres, porque todo el tiempo le están diciendo que tienen que ser fuertes, que no pueden llorar, que tienen que ser el pilar que soporte a la mujer, pues que se les murió el hijo. Es que no es que se le hayan dañado las uñas a la mamá, es que se le murió su hijo, que también vive su duelo y también son parte de los grandes olvidados aparte Claro, de este duelo. Entonces, porque todo estamos, el mundo es pobrecita la mamá, pero nadie piensa en el papá. claro. Y entonces eso también es muy importante, darle como ese lugar en la familia. Nosotros, por ejemplo, tenemos las fotos de Miguel en la sala de partos y nosotros mandamos a hacer como unos dibujos en carboncillo. Y yo los tenía en un lugar en mi casa guardados. Y un día Gabriel, mi hijo mayor, dijo, aquí hay fotos de todo el mundo y no hay de Miguel. O sea, están las fotos de las ecografías, pero las de Miguel no. Entonces él las sacó y las puso en un lugar que nada más entraba a mi casa, están las fotos de su hermano. Entonces esas fotos también han permitido hablarle a Daniel de su hermano Miguel, de que existió, de que hace parte de nuestra familia, ¿no? Que somos una familia de 5. Sí. Sí. ¿Y qué recomendaciones, pues ya que pues ya estás haciendo es como capacitaciones también para el personal de, pero no solo personal de salud, como para todas las personas que están alrededor de una familia que de pronto esté pasando por esta situación tan triste? ¿Qué recomendaciones les harías? Como cómo poder ayudar a esa familia. Bueno, hay una cosa que yo es de lo que más hablo pues en el curso, que es la formación de recuerdos. Yo empiezo el curso con una frase que es que para poder decir adiós tienes que decir hola. ¿Sí? Tú no puedes despedirte de tu hijo si no has podido tener contacto con él. O sea, la despedida no va a ser igual, el inicio del duelo no va a ser igual. Entonces, esto me pasó en mi caso. Aquí todo el mundo iba a la misma. El auxiliar de enfermería,
la matrona, la ginecóloga. Nosotros bautizamos a nuestro hijo bajo el capellán Todos iban a lo mismo. Te recomendamos que tú veas a tu hijo, te recomendamos que lo cargues, que estés en contacto con él, si lo quieren vestir, si lo quieren, le hicieron huellas de las manos, de los pies, me dijeron, hazle una foto, y yo miraba a mi esposo y decía, ¿cómo le vamos a hacer foto a un bebé muerto? O sea, eso es súper amarillista. Pero cuando entró la auxiliar, la ginecóloga, hasta el cura que te diga, hazle una foto, y dijimos, bueno, vamos a hacerle una foto al niño, por algo será que nos lo dicen, y si no la queremos ver nunca, pues no se ve, y si la queremos, pues por ahí la tenemos. Afortunadamente la hicimos. Porque ya también estaba grande. Sí, pero da igual Sí. porque es una forma de despedirse de tu hijo. Y hay una cosa que es que a los 2 años a uno se le olvida la cara de su hijo, se le olvida cómo era su bebé. Y después de haber tenido ese duelo, ¿no? Y a lo mejor estar remontando, vuelves a caer en duelo por la culpabilidad de haber sido capaz de olvidar la cara de tu hijo. Y entonces empiezan las familias de un lado al otro, porque a veces los forenses hacen fotos. Es más, nosotros tenemos en la asociación unas cartas ya redactadas para solicitar las fotos del forense. A veces hacen fotos, pues porque entre su trabajo les gusta hacer foto para tenerlo todo archivado en el momento de hacer la autopsia del bebé, y entonces es la única foto que tienen de su hijo, la que hizo el forense. Y claro, a veces se consigue y otras veces no se consigue. Pero pues es parte de un inicio adecuado pues del duelo, de la formación de recuerdos. A veces hacen un mechoncito de pelo. Yo, por ejemplo, tengo aquí las cenizas, parte de las cenizas de mi hijo. Las llevo siempre, siempre conmigo. Las huellas de las manos y de los pies, la ropa que usaron, ¿no? Porque hay muchos hospitales que entregan una cajita de recuerdos. Mira, yo tengo, por ejemplo, la mía, que esta me la entregaron en el hospital y la entregan pues con un chupete o con la pinza del ombligo, pero que nunca fue usado. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos en Nubesma es entregar las cosas con la ropita que de verdad se le puso al bebé, ¿no? Que tiene las manchitas de sangre, que estuvo de verdad pues como en contacto con tu hijo, y las entregas entre tu caja de recuerdos, que luego pues esos son tesoros que uno tiene para toda la vida, ¿no? Y alguna vez cuando mi hijo mayor decía es que yo no conocía a mi hermano, que eso fue un error que nosotros cometimos en ese momento, pero bueno, no conocía a mi hermano, yo no pude abrazarlo, no pude besarlo, no pude olerlo, me dijo un día, pues yo le dije, Gaby, mira, aquí lo tienes, ahí tienes algo que estuvo en contacto con tu hermano y que tú lo puedes abrazar. ¿Qué edad tenía tu primer hijo cuando murió? 5, tenía 5 años. Estaba grandecito también, Sí, claro. Yo luego me he formado, yo hice una diplomatura sobre el tema de herramientas para el apoyo, y claro, ahí me di cuenta que podría haber hecho parte El de proceso. esa despedida, del contacto con su hermano. por eso es Sí, no se importante, sabía. no, es A mí que sí me, nosotros o sea, nunca escuchamos de eso. O sea, y somos pediatras y nunca nos bueno, pues hablan de esto. nada en la formación del pregrado, nada, y en la especialidad tampoco, nunca me dijeron nada de esto. No, a mí tampoco. No, alguna vez escuchaba a una mamá que le había pasado esto y decía que, bueno, que no le habían dicho muchas palabras, muchas como consejos en ese momento, pero que algo que a ella nunca se le olvida es cuando una enfermera, ya sabiendo todo lo que había pasado, entra a la habitación cuando ellos estaban recogiendo sus cosas, le da un abrazo a ella, al papá, se voltea y se sale de la habitación. O sea, no les dice absolutamente nada. Ella dice que ese abrazo fue como si en ese momento le llenara el alma más que todos esos consejos que le habían dado. Y claro, es que uno acá empieza a decir, y es que qué consejo vale. Es que si hay algún consejo válido en ese momento. Yo Y creo yo que creo, sí, Yo creo que una sí. de las cosas muy importantes es, bueno, nosotros lo que explicamos en el curso es que cuando nosotros llegamos a esa habitación que está pasando todo esto, porque bueno, nosotros aquí lo que hacemos es que ponemos una mariposa en la puerta.
¿sí? O sea, que ahí Sí. cuando una mariposa, aquí ya todo el mundo sabe que ahí el bebé está muerto. Ese bebé está muerto y esa familia está iniciando un duelo. Entonces siempre decimos, hay que observar. Lo primero es que hay que observar cómo se tocan, cómo se hablan, como para poder saber más o menos en pocos segundos cuál es la dinámica de esa familia, ¿no? Porque a veces hay gente que necesita hablar, por ejemplo, yo necesito hablarlo, entonces yo soy comunicadora porque yo necesito hablarlo. Entonces yo lo hablo y lo cuento y lo explico, no sé cuánto, no sé cuánto. Tengo días que no, pero generalmente soy comunicadora. Hay otra gente que a lo mejor lo que necesita es ese abrazo, no necesita que le estés diciendo, bla, 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 porque además en ese momento tú la información es como que, como tú todo el tiempo estás pensando que eso no te está pasando a ti, como que la información entra pero no se procesa adecuadamente. Y a lo mejor otra gente lo que necesita es silencio o soledad. Entonces, uno tiene como que entrar y mirar cómo es esa dinámica de esa familia y darle tiempo de preguntarle también cómo se está sintiendo en ese momento, qué miedos tiene frente, por ejemplo, a ver a su hijo y dejar que hablen y que se comuniquen y tú intentar como puedas ir buscando la forma de entrar en esa dinámica familiar para poderlos apoyar. Y eso no es fácil. Eso es muy difícil de hacer y por eso lo importante es la formación. Yo Sí, soy pedernida de la formación. no, pues Esto me de formación, parece maravilloso porque nosotros no sabemos nada de eso, incluso pues en nuestros hospitales a veces no se maneja de la mejor manera. A veces lamentablemente ponen hasta al lado de la que tiene un bebé sano, ponen a no, la pobre mamá que acaba de pasar por esto, y me parece terrible. Y tortura. eso no se habla, no se habla en el pregrado ni en el posgrado. Yo creo que ni siquiera los ginecólogos, o no estoy segura, tienen una formación para eso. Yo quiero hacerte otra pregunta, Lili. ¿Cómo es el parto después de esto, después de toda esta situación, con las recomendaciones que te habían dado estas mamás de la asociación y las recomendaciones que te había dado todo el mundo? ¿Cómo sucede ese parto? Porque bueno, Pues ya te dicen esto, nosotros, pero el bebé tiene que nacer de claro, cualquier manera. Eso, o sea, expliquémosles a la audiencia, es que ya el bebé fallece, pero ya tiene que nacer, o sea, a Lili le toca dar a luz un bebé, o sea, pujar, tener los dolores del parto para dar a un bebé que ella sabe que no lo va a tener por siempre en sus brazos, pues que no lo va a tener, no lo va a poder amamantar, no le va a llorar, no le va a sonreír. Entonces, cuéntanos esa parte, Lili. pues eso está bien complicado, eso porque además cuando uno va pues uno al hospital prácticamente lo único bueno que vas a parir. Arrestos porque está enfermo, que lo van a operar, porque ha visitado a un paciente. Entonces, claro, tú ya vas y sabes que te vas a ir sin tu recompensa, ¿no? Porque tú te aguantas todo eso, todos los dolores. Además, yo con los 30 horas, ha sido brutal. Y con Miguel me pusieron la epidural y se me durmió solamente la mitad del cuerpo. No se me durmió la otra parte, se me durmió solamente la parte derecha. Y como pues ya no había bebé para cuidar, eso me metieron de todo. Eso fue. Eh, es verdad que tanto la matrona del privado como la ginecóloga del privado, que trabajaban las dos en la fe, estaban posguardia y ellas se quedaron conmigo. Ellas se quedaron ahí, me acompañaron a pesar de tener poder ir a su casa con su familia. Y el parto, pues ese parto, cuando nació Miguel, yo quería tener a mi hijo en brazos, yo lo tenía súper seguro, que quería abrazarlo, quería besarlo, no quería como despedirme de él. Oscar sí que dijo, yo lo quiero ver, pero yo no lo quiero coger. Mi cuñada me subió ropita, porque nosotros teníamos el coche aparcado fuera del hospital, y me subió la ropita, lo vistieron, lo peinaron, le pusieron su gorrito, lo pusieron con una cobijita, nos lo entregaron. Vino mi cuñada, la hermana de Oscar, vino mi mejor amiga a verlo, pues mi familia no estaba aquí, o también una médica, una amiga de la familia, para despedirse de Miguel. Oscar seguía sin querer cogerlo, le hicimos un par de fotos, y en un momento que estuvimos solos, como me habían metido tanta cosa, a mí me dieron náuseas, y yo llamé a Oscar y le dije, Oscar, tienes que coger a Miguel porque voy a vomitar. Y lo cogió, pues yo le hice un poquito a propósito, la verdad. Y de repente lo cogió y empezó a bailar con él en la sala de partos y a cantarle una nana que se llama Samba de mi Esperanza.
Y yo creo que eso fue algo súper bonito. Yo lo miré y decía, me he enamorado otra vez de ti, o sea, me he enamorado más, ¿no? Y le di la oportunidad a él de despedirse de su hijo también, porque yo creo que era súper importante que lo cogiera en brazos y que viviera ese momento con él de esa despedida. Fue un momento muy, muy, muy bonito y yo nunca he recordado el parto de Miguel como una mala experiencia, porque estuve bien acompañada por el personal de salud. O sea, a mí nadie me gritó, bueno, al fin y al cabo está muerto, hágale pues, puje. No, ¿sabes? Y a mí las pediatras, Miguel nació a las 9 de la noche y las pediatras fueron por Miguel a las 12. Vinieron con tranquilidad, me dijeron, nos podemos llevar ya a tu hijo. Yo les dije que no, les dije no, todavía no. Entonces Oscar me giró y me dijo, Lili, nos tenemos que despedir de él en algún momento se lo van a tener que llevar. Pero pues claro, tú no quieres entregar a tu hijo porque sabes que nunca más lo vas a volver a ver. Pues ella era una pediatra con 2 residentes también de pediatría. Y yo en ese momento pensé, pobrecitas las guardias, son las 12 de la noche, que van a acostar estas pobres muchachas y yo, imagínate, si yo retengo más a Miguel, yo en ese momento pues fue lo que pensé, ¿no? Y es más, luego tuve sueños de que Miguel nacía muerto igual, pero lo paría por la tarde, entonces podía estar más tiempo con él y así, o sea, unas cosas Ay, que claro. dices, y luego, por ejemplo, a mí me gustan mucho los pies de los bebés, me parecen súper tiernos para darles besitos y tal, y yo no vi los pies de Miguel. Entonces yo también he tenido pesadillas con cómo eran esos pies, ya ves que no, fue lo único que no vi porque yo le abrí los ojitos, le levanté la camisa, le vi el ombligo, todo, menos los pies. Fue lo único que no se me ocurrió verle en ese momento y siempre quedé pues como con esa cosa de cómo eran los pies de Miguel. Pero yo no tengo un recuerdo mal. Tenemos mamás en la asociación con recuerdos malísimos, malísimos, de poner a su hijo en un cubo, de traérselos con los pies colgando en una cosa fría de metal, de decirles, pero, o sea, comentarios como que, oh, para un bebé muerto y yo aquí de guardia hasta estas horas, o sea, cosas así que han generado unos momentos de duelo muy mal iniciado o la negación de ver a su hijo, ¿no? A veces algunos papás o algunos abuelos pensando que es lo mejor para la mamá, han decidido que la mamá no vea a ese bebé. Ujú. Y la culpabilidad después ha sido terrible. Entonces no tienen un recuerdo bonito del parto y es que es tu hijo. Y cuando te presentan a tu hijo, por ejemplo, yo me acuerdo de la matrona diciendo, ay, qué guapo eres, qué bonito eres. Y la ginecóloga lo cogió, le dio un besito y le dijo, uy, los papás que te estás perdiendo. Esas cosas son cosas que yo eso voy a recordar siempre porque trataron a mi hijo con amor. Y cuando me lo entregaron con amor, me lo entregaron con delicadeza, como si estuviera dormido. No fue como, "Ay, tome", ¿sabes? Como fue una forma que ellas hicieron que yo toda mi vida voy a estar súper agradecida porque me hicieron más fácil un momento muy difícil. Qué bonito eso. Lili, ¿y cómo es? Bueno, ya acá tenemos como toda la parte de los profesionales, lo que pasó en el hospital. ¿Y cómo es eso cuando sales a la gente? Porque claro, todo el mundo está esperando cómo te fue en el parto y dónde está el bebé. Y para la gente, lo que ahora mencionábamos, lo puede minimizar porque, pues, bueno, era alguien que no había nacido. Cuando los papás, desde que saben que van a tener un hijo, cambian la alimentación, cambian rutinas. El rol de padres inicia desde el momento que tú sabes que vas a ser hijos. Es más, muchas veces desde cuando están buscando ese bebé. ¿Cómo es ese cuando te enfrentas ya a la sociedad a contarles lo ocurrido? ¿Cómo fue esa parte? Pues yo, a ver, yo obviamente con 38 más 6 tenía la habitación montada, teníamos la silla del carro, todo el mundo ya estaba esperando. Cometí errores en ese momento, por ejemplo, yo escribí en el chat, como mis amigas me estaban esperando para ir a comer, yo escribí en el chat de amigas, les escribí Miguel se murió, así. Y ellas estaban en el restaurante y empezaron a llorar, cosa que nunca más han vuelto a ese restaurante, ninguna. Yo sí, pero ellas son incapaces de volver a ese restaurante. Y por ejemplo, con mis amigas lo que hice fue que unas 15 días después, más o menos, les dije, vamos a reunirnos todas en mi casa
y yo les voy a contar a todas de una vez todo. O sea, para no tener que estar contándole al uno, al otro. En ese momento le escribí al coordinador de mi centro de salud y le dije, mira, ha pasado esto, Miguel se murió. No quiero que nadie, por favor, me vaya a escribir a preguntarme que cómo va el embarazo, cómo fue en el parto, porque es que Miguel se murió. Pasó que Miguel murió el 18 de febrero, nació el 19 de febrero y el 15 de marzo me vino súper bien el confinamiento. A nosotros como familia vivimos un duelo, los tres, y nosotros, el resto de la gente se encargó de contarle a los demás. Tuvimos, pues yo fui al colegio a recoger a mi hijo en alguna cosa, pero como ya estábamos con las medidas como de que no te acerques porque hay un virus, claro, que hay un virus que es muy contagioso, que no sé qué, qué tal. Entonces mis amigas sí sabían y ellas se encargaron, ¿no? Había gente que a veces se me acerca y me decía, no te voy a preguntar nada porque, por respeto. Tuvimos un cumpleaños con los amiguitos de Gabriel y yo fui al cumpleaños. Todo el mundo ya sabía y se acercaban y me decían, lo siento, pero o sea, yo a mis amigas les dije, mire, ustedes se van a encargar de contarle a todo el mundo, a mí que no venga a preguntar nadie por el embarazo. Sí nos pasó que cerca a mi casa hay un señor que pide moneditas por parquear los carros. Y entonces cuando me vio sin barriga, me dijo, ay, ¿dónde está el bebé? Y Oscar lo miró y le dijo, no preguntes porque no está. Fue como la única persona, el apoyo a nivel, mis amigas hablan de Miguel así como yo estoy hablando ahora. O sea, mis amigas dicen, ay, pues eso fue cuando estabas embarazada de Miguel, no sé qué tal, ay, pues eso fue justo después, o sea, porque yo como he incluido a Miguel en mi vida, en mis conversaciones, en mis cosas tal, entonces ellas no tienen reparo, pues, ay, cuidado, vamos a decirle a Liliana. Entonces nosotros no vivimos, pues, como esa pregunta de, sí me pasaba, que eso es algo muy normal, sí me pasaba que yo veía carritos de bebé y yo decía, yo voy a estar igual. O veía una mujer embarazada y yo decía, Dios mío, que no le vaya a pasar lo mismo. Eso me pasó mucho. Por ejemplo, Cata, el hijo de Cata es de meses, se lleva meses con Miguel. Entonces yo veo las fotos de él y yo pienso, así estaría Miguel. Y siempre que yo la veo por redes o no sé qué, siempre pienso que así sería mi hijo. Recuerdo mucho porque Amelia nació el 4 de febrero del 2020, o sea, esos son 14 días antes Sí, de Miguel. Yo estaba en un posparto cuando, bueno, yo me enteré porque Lili hizo una publicación en Facebook contando toda su historia. Yo me acuerdo que cuando yo leí eso le dije a José y la manera de llorar mía fue, imagínense, porque yo veía, por ejemplo, las fotos del baby shower de Miguel y las fotos de las ecografías de Miguel en redes y era como muy, no sé, nos llevamos muy poquito de embarazo. Amelia nació de 39 el 4 de febrero. Entonces sí, son muy simultáneos. Y yo siempre he pensado que él es contemporáneo de mi hija, siempre. Nunca he olvidado eso. Y Lili, en aquel momento, pues como llega también el confinamiento, entonces Lili y yo empezamos a hablar, bueno, yo soy infectóloga, ella también tiene como una manera de preguntar por el COVID, bueno, todas estas situaciones que yo creo que en el caso tuyo fueron maravillosas el encierro, pero no para el resto del mundo. ya. Sí. Pero no olvidemos que Lili es médico y bueno, no sé si a ti te pasó, pero pues cuando uno vuelve a consulta después de la licencia de maternidad y los pacientes, que son los pacientes de uno, le han visto la panza, lo primero que le preguntan es por los hijos. O sea, mis pacientes todavía me preguntan por mis hijos porque yo atiendo pacientes crónicos que los conozco hace 6 o 7 años. ¿No te pasó algo así? Entonces, porque estaban sacando analíticas y yo me caí y yo puse, para proteger la barriga, yo puse las manos, entonces me di en la cara y en la rodilla y tenía como si me hubiesen dado una paliza a la cara. Entonces yo la semana 19 me mandaron a la casa por accidente laboral. Los poquitos que sabían que estaba embarazada, porque claro, no se nota tanto, sí que me preguntaron, pero a mí me pasó más con mis compañeros. O sea, mis compañeros cuando yo llegué tuvieron frases súper desfavorables. O sea, el coordinador del centro de salud me dijo, uy, no, con todo esto que está pasando de la pandemia y todo esto, ¿tú no crees que es mejor que haya pasado esto? Y en serio, yo lo miraba y yo Yo. decía, pero si tú eres médico, ¿cómo puedes estar diciendo esto? Y luego se cambió de coordinadora, justo un cambio ahí de coordinadora. Es en una conversación que tuvimos, me dijo, bueno, pero no pasa nada, seguramente pronto serás mamá. Y yo le dije, no, perdona, yo ya soy mamá. Yo tengo un hijo mayor, pero es que también soy mamá de Miguel. Entonces, me pasó más como con compañeros
Luego otra compañera un día dijo, bueno, es que a mi cuñada se le ha muerto el bebé, pero ella sí lo va a superar bien, ¿sabes? Como cosas así. Y luego, sí es verdad que pacientes míos, de lo que me puedo servir es cuando fueron capaces de hablar, a mí también me ha pasado, ¿no? Porque hay muchas mujeres y muchos hombres que les ha pasado, de repente nacieron los bebés y se dejó de hablar del tema, ¿no? Como es un tema tabú, se dejó de hablar. Tengo pacientes que empezaron a contarme las experiencias que habían tenido con sus traumas, que eran de estos, por ejemplo, estas pacientes hiperfrecuentadoras, que yo decía, pero esta chica, ¿qué le pasa? Así es súper joven. Y a raíz de eso, un día mismo es que yo perdí a dos gemelos, que a mí, yo les hago misa todos los meses, desde hace como 14 años, y a mí nadie en mi familia nunca ha tenido un apoyo, entonces esa fue de, no, la tengo que mandar a Nubesma con las psicólogas, porque aquí es por esto, ¿no? De base. Y luego sí tuvieron detalles bonitos, algunos pacientes tampoco fue como tan feo, ¿no? O sea, sí que me llevaron cositas que le habían hecho a Miguel y me las llevaron de todas formas. Yo, mira, por ejemplo, tengo por aquí un, esto me lo hizo una paciente, Ay, qué lindo. sí, y me llevó dos y entonces uno se lo heredó a su hermano y este que lo tengo aquí guardadito para no mancharlo. Yo creo que una de las peores cosas que tuve al volver es que debajo de mi consulta estaba la consulta de pediatría. Entonces, cuando iban a reconocimiento de recién nacidos y yo escuchaba llorar a esos bebés y yo decía, es que yo no escucho al mío, ni un poquito lo que hubiese dado yo por escucharlo llorar una vez, pero no a mí me tocaba entre paciente y paciente levantarme, lavarme la cara, dejé de poner, nunca más me puse pestañina, nunca más porque se me corría la pestañina, entonces dejé de ponérmela y me tocaba parar un poco entre un paciente y otro, llorar, lavarme la cara y seguir con el siguiente. O luego cuando empecé con las guardias, pues como teníamos dividido las guardias en las zonas de respiratorio y no respiratorio, la zona de no respiratorio era consulta del matrón. Y estaba todo lleno de arcoíris y cosas felices, de los partos perfectos, de todo. Entonces a mí me daba una cosa que yo decía, esto es mentira. O sea, esto es mentira, los partos no siempre son así de perfectos, ni todo así de bonito, me daba una rabia horrible. Entonces lo que yo llegaba era que yo dije, no, yo despego, llegaba a la consulta, despegaba todos los carteles de los partos, los guardaba con cuidado y cuando terminaba la guardia el otro día volví y los pegaba otra vez. Fue más con el trabajo que con los pacientes en sí. Y yo creo que fue por eso, porque me fue una semana temprana, entonces no todos los pacientes sabían que yo estaba embarazada después de Miguel y no supieron tampoco pues que Miguel había muerto. Pues con el paso del tiempo, porque como tengo los afiches de Nubesma por la consulta, entonces algunos sí que lo saben, pero pues ya ha pasado tiempo, entonces no. Lili, bueno, muchísimas gracias por toda tu experiencia, por abrirnos tu corazón, contarnos todo con tu hijo Miguel y todo lo que pasó con tu familia. Y bueno, esperamos que todas las personas se sensibilicen con este tema que es básicamente como lo que queríamos y bueno, y que aprendamos mucho más de esto, De verdad que que es un tema muchísimas muy gracias por importante. la invitación, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por hacer visible este tema, de todo pues trabajadores de la salud, que muy agradecida por el espacio. Chao.